Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Pa'lante por Onda, la superestación. Y bueno, hoy para mí es como llegar a casa. Para mí es como ese suspiro que me da cuando llego a casa, porque para mí mi casa es Venezuela y para mí Venezuela se llama Valentina Quintero. ¡San Dios! Bienvenida, Valentina Quintero, a este país pa'lante. ¿Cómo estás, mi Vale? Ay, contentísima de por fin estar en Caracas para poder estar contigo, Michael. Bueno, fíjate que nosotros estamos este estudio está muy emocionado. Y justamente, Valen, esto es un permiso que nos estamos dando para visualizarnos ese país para adelante, que además no creemos que es un territorio, sino que es donde está cada venezolano en el mundo, y dándole la oportunidad de visualizarnos a través de la vida de nuestros entrevistados. Y si yo te preguntara, ¿qué te hace sentir orgullosa? Que nosotros felices, amados, orgullosísimos, pero a ti, ¿qué te hace sentir orgullosa de ser Valentina Quintero? ¿Qué te hace sentir orgullosa de tu historia? Decir, no, es que mi historia es una historia para adelante. Lo que más orgullo me da es ser venezolana. Porque ¿Qué es ser venezolana? a mí Venezuela me ha dado absolutamente todo lo que soy. Desde nacer aquí hasta formarme, porque fue Venezuela la que me dio la oportunidad de ir a hacer un posgrado con una beca Mariscal de Ayacucho y además en los Estados Unidos, y además tener a mi hija Ariana allá cuando un médico me ayudó a que pudiera salir embarazada. Y todo eso fue gracias a Venezuela con la Fundación Mariscal de Ayacucho. Venezuela me hizo entender lo que es la pertenencia, lo que es el sentido de arraigo. Porque cómo no enamorarte desbarrancadamente de un país como Venezuela cada vez que lo recorres, cada vez que te lanzas en cualquiera de sus ríos, cada vez que subes sus tepuyes, cada vez que te plantas frente a la sabana, al llano y entiendes la libertad, cuando te bañas en el Caribe. Pero principalmente ser venezolana es formar parte de ese gentilicio que es el venezolano, que jamás se rinde, que tiene una energía y una resistencia que son imbatibles, que en las peores circunstancias decide que sigue para adelante. Y tú lo ves no solamente en los venezolanos que seguimos en Venezuela, sino en esos millones de venezolanos que salieron por el mundo y que le demostraron al planeta de qué estamos hechos los venezolanos. Porque en casi todos los casos tuvieron que construir una vida desde cero, una vida que aquí la tenían lista, que aquí eran alguien, que aquí todo el mundo los conocía y que de repente tuvieron que salir a países donde los trataron mejor o peor y allí tuvieron que empezar de nuevo, y lo hicieron y demostraron y son exitosos y los vemos en todas partes del mundo. Entonces a mí siempre me parecía como un poco místico eso de estar diciendo que había que llegar al fondo para salir adelante. Yo decía, esta cosa así, eso como mística, como medio hippie, como ¿sabes? Y ahorita yo entiendo que a veces, de verdad, hay que estar en esa circunstancia para salir. Y fíjate tú, Michael, que nosotros, los venezolanos, no éramos unas personas con sentido de pertenencia. Nosotros no nos sentíamos orgullosos de ser venezolanos. Nos parecía normal.
y hablábamos de Venezuela como, bueno, sí, está bien, como un país, como que estaba allí, casi como que era de paso, aunque nadie estuviera pensando en irse. Pero cuando sentimos que lo estábamos perdiendo, que lo podíamos perder, entonces allí empezamos a agarrarnos con las uñas de todo lo que Venezuela tiene y de todo lo que nos ofrece para pertenecer, para que nunca nos los puedan quitar. Y lo hacemos quienes seguimos aquí defendiéndola desde este lugar y quienes andan por el mundo defendiéndola desde todas partes. Y ellos, los que andan por el mundo, se agarraron de sus sabores, se agarraron de la música, se agarraron de los símbolos patrios, se agarraron de los afectos y allí están, haciendo que Venezuela esté presente en el mundo. Entonces sí, Michael, mi mayor orgullo es formar parte de ese gentilicio que es ser venezolanos. Pareciera entonces que el país nunca estaba perdido, los perdidos éramos nosotros, y nos estamos encontrando de alguna manera en ese sentimiento de pertenencia. Y yo le dije a Ariana cuando la entrevisté que yo iba a llorar, y contigo es como casi imposible no hacerlo. Creo que cada vez que nos juntamos alguna lagrimita se nos sale. Y la pregunta, porque todos hemos aprendido de ti, Valen. Todos desde... Yo cuando estaba pequeñito me acuerdo de ser guía de Valentina Quintero, que era como el mapa del tesoro, que nos enseñaba y nos guiaba a dónde encontrarnos, justamente. Ahora me pregunto de quién aprendió Valentina Quintero, porque todos aprendimos de alguien. ¿De quién aprendió? ¿De dónde viene esa referencia? Imagínate una escena. ¿De quién aprendiste una escena? ¿De quién aprendió Valen para ser esta Valentina que conocemos? De mi papá. Ajá. Mi papá siempre fue un viajero. A mi papá le gustaba muchísimo una carretera. Siempre le fascinó manejar y andar por ahí. Y siempre nos encaramaba en el carro a los 5 hermanos y a mi mamá para salir. Y yo nunca olvido que la primera vez en la vida que yo me monté en avión, yo tenía como 6 años y fue para ir a Canaima. Wow. Eso fue en los años 60. Y bueno, nadie iba para Canaima. Nadie. Y nosotros fuimos para Canaima porque mi papá quería que la conociéramos. Y estábamos los 5 hermanos y cuando nos montamos en aquel avioncito y cuando vimos aquella laguna, y yo recuerdo, pero es una cosa loca porque yo era una niña, yo recuerdo todavía haber subido con Rudy al campamento Ucaima, que él lo estaba construyendo, y meternos por aquella selva, y no se podía ir hasta el Salto Ángel sino verlo desde el avión, y había unos aviones de, ¿cómo se llama?, de Avenza, que tenían unas ventanas grandotas, panorámicas, entonces te pasaban por el Salto Ángel para verlo. Pero sí, definitivamente fue mi papá. Pero fíjate tú, Michael, que ahora, con los años, yo me doy cuenta que cuando empezamos a hacer bitácora, que siempre me dicen, bueno, yo conocí a Venezuela haciendo bitácora, Michael, yo también. Claro. Yo también. Claro. Eso fue una manera de meternos en Venezuela todos juntos, porque yo había viajado mucho por Venezuela con mi papá, pero yo no la había como internalizado. Yo no había hablado con toda su gente. Yo no había hecho queso llanero. Yo no había sacado zanahorias en el páramo de Tuñame. Yo no había ido a arrear ganado. Yo nunca me había metido a subir el Roraima. Yo había ido a la Gran Sabana, pero no había hecho algo así. O sea que realmente Venezuela se me metió a mí adentro, haciendo bitácora como a muchos. Y eso fue lo que me dio a mí el sentido de arraigo. Y yo dije, es que yo no puedo vivir sino aquí.
porque además, para mí, es verdad que a mí ahora aprendí a llegar a la casa y a que me guste, pero Michael, para mí, Venezuela entera, completa, es mi casa. En cualquier sitio donde yo esté, si estoy en una carpa, si estoy en la camioneta, si estoy en un restaurante, si estoy en una posada, si estoy en un hotel de lujo, si estoy en la casa de unos amigos, en todas partes yo me siento en mi casa porque Venezuela es mi hogar, el único que yo quiero, el único donde yo me siento como plena. En cualquier otra parte del planeta yo sería una tristeza ambulante. Yo puedo salir y pasear, pero yo siempre, siempre tengo un pasaje de regreso. Y esa belleza que nos cuentas, ese recorrido, esa bitácora, que casi que es una bitácora de la vida de todos, nos pasa por gente, porque el gentilicio son gente, Sí. y un país es su gente. Y tú que has conocido tantos lugares, ¿alguna anécdota de esa gente parlante que has conocido en todos sus rincones? ¿Alguna particular que recuerdes? Oye, una vez en Margarita, fui a pescar con una señora que había pasado como todas las necesidades. Y ella siempre lo que había querido era ser pescadora. Y Wow. nunca había podido ser pescadora porque le había tocado levantar unos hijos, vender pescado, casarse, separarse, no tenía una lanchita para poder pescar, no tenía unas redes. Y por fin, cuando tuvo como 75 años, ella dijo, bueno, yo Wow. ahora voy a ser pescadora. Y los hijos, haciendo un esfuerzo enorme, le compraron un bote. Y ella logró que otro pescador le prestara unas redes y se iba para una laguna que está en Macanao, y caminando llevaba el bote hasta la mitad de la laguna, caminando en un pantano donde nos enterrábamos hasta más allá de las rodillas, y allí Wow. pasaba, lanzaba la red y pasaba toda la noche, Wow. toda la noche, lanzando sus redes para después regresar con aquella pesca para venderla, porque su sueño, desde que era una niña, era ser pescadora. Qué locura. Y bueno, y lo hizo así fuera a los 75 años. Por eso es que tú dices que los venezolanos nunca se rinden, siempre perseveran. Fíjate qué bonito, porque en esa, y yo celebraré ya no solamente la construcción, sino que tus ojos la miren. Sí. Esa será Dios, eso es lo único que yo pido. Esa será mi celebración. Y en esa celebración te pregunto y te consulto, ¿qué papel ha jugado el agradecimiento y el perdón en tu vida? Bueno, yo siempre voy a agradecer lo que soy, y además tan bella. Cuando Viviana empezó a hacer su programa de radio, que teníamos uno detrás de la otra, yo decía, ¿qué me puede unir a mí con Viviana? ¿Sabes? Como, yo no la conozco. Y cuando la empecé a conocer, yo aprendí con Viviana que había que agradecer. Y agradezco. Y sí, yo creo en el perdón, pero el perdón pasa por la justicia. Y no es entonces un perdón así, ay, sí, yo soy buena y yo perdono a todo el mundo. No, no. O sea, justicia tiene que haber. Y entonces allí podemos hablar de perdón. ¿Crees que a veces somos justos con nosotros mismos? ¿O crees que podemos ser más justos con nosotros mismos como personas? Yo creo que a veces nos latigamos demasiado. Y quizás tenemos que ser un poco más benévolos, pero no tanto como para perdonárnoslos todos. Porque de verdad hay momentos en que tú dices, bueno, esto que hice es imperdonable. Eso. Y sin embargo dice, bueno, ok, está bien, metí la pata, pero no es que eso me va a paralizar para siempre y voy a estar como metiéndome piedritas en los zapatos como cuando estábamos en el colegio
los colegios de monjas, que había que hacer penitencia. Y fíjate tú que yo que conozco, amo, y de las personas más importantes en mi vida es tu hija, y que celebro sus vidas y celebro sus hechos y sus legados, sé lo importante que ha sido la llegada al mundo de un personaje llamado Bello. Y además sé cómo ha sido en esta vida, en esta etapa de la vida, porque si bien no solamente el país ha pasado por sus etapas, cada uno de nosotros ha pasado por sus etapas. Y no, creo que el amor a un nieto y el amor a una conquista hace que tu vida actual sea plena en Sí. términos de amor, de esa palabra que más que una palabra es una sensación. Si tú le tuvieras que decir a Río, ¿cómo es ese país parlante que tú visualizas desde ese amor eterno que tú nos has sembrado a todos por Venezuela? ¿Qué ves en ese país parlante? Mi sueño es ese por el que he trabajado durante tantos años. Y es que Venezuela se convierta en el gran destino turístico sostenible de América. Y yo quisiera que Río pudiera crecer en una Venezuela donde llegara gente de todas partes del mundo y quedaran enamorados desbarracadamente de los venezolanos. Y que Río, que ha crecido en este país, que se lo ha disfrutado creciendo como un ñerito independiente y silvestre, sea pues parte de ese orgullo de compartir Venezuela con el mundo, porque además Río es un muchachito que goza la naturaleza, que se asombra, que se puede pasar un montón de rato viendo un caracolito, corriendo por el mar, jugando en la arena. Río sabe lo que es la naturaleza porque además Ariana, mi única hija, ha sabido educar a esa criatura en esa cosa que llaman la educación consciente, donde la libertad se consigue en la seguridad de cómo lo aman. Y si hay algo que Río tiene la absoluta certeza es de el amor y la entrega de sus padres. Entonces, hace poco a Río lo dejaron por primera vez durmiendo afuera y fue conmigo. Ajá. Y Ariana estaba muy preocupada porque no sabía cómo iba a hacer eso, porque ella todavía le da pecho, no sabía si se iba a despertar, si iba a llorar. Pero a él, su papá y su mamá le dijeron, Río, ¿te vas a quedar con Tina y Aña? Es que es como él me dice a mí y a la conquista le dice a Aña, ¿te vas a quedar con ellos hasta mañana? Y lo dejaron, y Río dijo, sí. Y lo dejaron en Playa del Agua con nosotros a las 4 de la tarde y Río estaba feliz porque él sabía que se iba a quedar con nosotros y lo había aceptado. Entonces, eso de que no haya el engaño con tal de lograrlo, sino, bueno, nosotros te buscamos más tarde, no sé qué hay que decir. No. Él sabía perfectamente a lo que iba. Qué bueno. Y fue delicioso porque, mira, Michael, despertarme en la mañana viendo aquella carita asomarse en el chinchorro y decirme, hola Tina, vamos para afuera, ábreme la puerta. Le dije, yo no necesito más nada en la vida que a esta criatura. Y eso fue lindísimo porque para mí, mis amigas, que todas eran abuelas, yo decía, Dios, pero ¿hasta cuándo? Hasta que nació Río. Y lo entendí y supe lo que era la ternura, porque yo no tuve permiso para ser tierna con mi hija, porque
lo que tenía era responsabilidades, lo que tenía era obligación, lo que tenía era una angustia tremenda de criarla yo sola y de poder hacerlo. Pero con Río ese no es mi rollo. Yo a Río lo único que quiero es gozarlo, que lo críen su papá y su mamá, que los tiene y lo aman. Yo lo que quiero es verlo y apurruñarlo y reírme muchísimo con Río. Cuando llegó el Papa Francisco a su papado, la primera frase que dijo fue: no le tengamos miedo a la ternura. Y me la recuerdas en este momento, ¿vale? Y a diferencia de todas las entrevistas que nosotros hemos hecho acá, yo voy a terminar esta muy distinta. Porque yo digo que tú eres la mentora de todos nosotros, la mentora de los mentores eres. Y a mí me encantaría que si cualquier venezolano que esté en el mundo y en este territorio hoy en día pudiera recibir una instrucción, un mensaje, una orientación de por dónde, de qué, una cosa, una sola cosita, chiquitita, pequeñita, por dónde comenzar, ya no a visualizar, sino a construir, a hacer, a aterrizar ese país para adelante. ¿Qué somos? Cuidado. ¿Qué somos? Porque lo somos, pero ahora lo vamos construyendo. ¿Qué le dirías? Búsquense una pasión y desbarránquense por ella. Que nunca nada los detenga de esa pasión, que nada los saque de ese camino. Y no caigan en aquella cosa, o sea, si esa pasión es lo más importante en tu vida, esa es. Y lo que sea que te tengas que llevar por delante, llévatelo. Pero esa es la pasión, que sea siempre la pasión la que conduzca tu existencia. No hay nada más, no solamente que decir, sino que pensar, sino empezar a hacer. Porque si hay alguna pasión que es común para todos los venezolanos, se llama Valentina Quintero. Gracias por venir. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país palante. Por Onda, la superestación. Así somos.